Dios es el punto de partida de toda la revelación bíblica. Antes de cualquier mención al mundo, al ser humano o a la historia, las Escrituras colocan a Dios en el centro, no como un concepto que deba ser explicado, sino como una realidad absoluta que debe ser reconocida. La Biblia no comienza preguntando quién es Dios, afirma quién Él es. Él existe antes de todo, independientemente de todo y por encima de todo. Nada lo antecede, nada lo sostiene y nada lo condiciona. Cuando el texto sagrado habla de un principio, ese principio no se refiere a Dios, sino al inicio de la creación. Dios no comienza, Él es. Esta afirmación simple confronta al lector con una verdad fundamental. Toda la realidad creada depende de un Dios que no depende de nada. Dios, según la revelación de las Escrituras, es eterno, autoexistente y plenamente completo en sí mismo. Él no fue generado, no se desarrolló, ni se convirtió en algo a lo largo del tiempo. Él siempre fue exactamente quien es. Al revelarse como Yo soy, Dios declara que su existencia no está ligada al pasado ni amenazada por el futuro. Él no cambia con las eras ni reacciona a las circunstancias como reaccionan las criaturas. Antes de que el tiempo fuera creado, Dios ya reinaba sobre él. Antes de que el universo existiera, Él ya poseía propósito, voluntad y dominio. Esta verdad establece la base de toda la fe bíblica. No seguimos a un Dios moldeado por la historia, sino a un Dios que sostiene la historia y conduce todas las cosas según un plan eterno, firme y soberano. Este Dios eterno no permanece distante de aquello que crea. Cuando decide crear, lo hace por voluntad soberana y propósito definido, no por impulso o reacción. La creación surge como expresión ordenada de su querer, revelando poder, inteligencia e intención. El universo no nace del azar, sino de la palabra de Dios, que llama a la existencia aquello que antes no existía. Al hablar, Dios establece límites, funciones y propósitos para todo lo que es creado. Luz, tiempo, espacio y materia pasan a existir bajo su autoridad. Esto revela que la realidad visible no es autónoma, sino sostenida continuamente por Dios. La creación, por lo tanto, no es solo un evento inicial, sino un acto que depende de la presencia constante del Creador. Si Dios cesara su acción sustentadora, todo dejaría de existir. Esta verdad redefine la relación entre Dios y el mundo. Él no es un observador distante, sino el fundamento activo de toda la existencia. Desde el inicio, la Escritura también deja claro que la creación ya lleva un direccionamiento espiritual y redentor. Dios no crea sin conocer plenamente el desarrollo de la historia humana. Incluso antes de la fundación del mundo, Él ya había establecido un plan eterno que incluía la redención por medio de Cristo. Esto significa que la caída del hombre no sorprende a Dios ni altera su propósito. La cruz no surge como una solución de emergencia para un problema inesperado, sino como parte de una decisión tomada en 1900. La eternidad. A lo largo de las Escrituras, esta verdad se revela de forma progresiva. Dios actúa en el tiempo conforme a aquello que ya fue determinado fuera del tiempo. Cada alianza, cada llamado y cada intervención divina apuntan a un plan mayor que converge en Cristo. Así, la historia no avanza al azar, sino que progresa según un propósito soberano que Dios gobierna con absoluta autoridad. A medida que la revelación bíblica avanza, Dios se da a conocer no solo como creador, sino como aquel que gobierna la historia con propósito moral y espiritual. Él no solo establece leyes naturales, sino que también manifiesta su voluntad por medio de mandamientos, alianzas y promesas. Esto revela que Dios no se limita al poder, sino que ejerce autoridad con justicia. Desde los primeros registros queda claro que Dios desea relación con sus criaturas, especialmente con el ser humano, creado a su imagen. Esta imagen no se refiere a la forma física, sino a la capacidad concedida por Dios de reflejar su carácter, vivir bajo su autoridad y participar conscientemente de su propósito. La presencia de Dios en la historia humana no es accidental, es intencional y orientada a la comunión. El ser humano es colocado en el centro de la creación no como dueño, sino como responsable delante de Dios. Sin embargo, la Escritura también revela que esta relación está marcada por ruptura cuando el ser humano elige la autonomía en lugar
lugar de la obediencia. El pecado no surge solo como falla moral, sino como rechazo de la soberanía de Dios. Al alejarse de Dios, el hombre no pierde solo un patrón ético, sino que rompe el orden espiritual para el cual fue creado. Aún así, Dios no abandona su creación. Desde el primer momento de la caída, Él revela su carácter gracioso al actuar con justicia y misericordia al mismo tiempo. La historia bíblica pasa entonces a revelar a un Dios que juzga el pecado, pero también provee un camino de restauración. Esta tensión entre justicia y gracia recorre toda la Escritura y apunta a la necesidad de una redención que el propio ser humano no puede producir. Dios permanece soberano, incluso cuando el hombre se vuelve rebelde. A lo largo de la revelación bíblica, Dios se presenta como aquel que actúa dentro de la historia sin someterse a ella. Él llama personas, establece alianzas y dirige pueblos enteros para revelar su carácter y su voluntad. Estos llamados no ocurren por mérito humano, sino por elección soberana. Dios se revela como fiel a su palabra, incluso cuando aquellos a quienes Él llama fallan repetidamente. La fidelidad divina no depende de la constancia humana, sino del propio carácter de Dios. Cada alianza registrada en las Escrituras refuerza esta verdad. Dios asume compromisos que Él mismo sostiene. Esto demuestra que la historia de la fe no se construye por la fuerza del hombre, sino por la perseverancia de Dios en cumplir aquello que prometió. La revelación bíblica, por lo tanto, no exalta la capacidad humana, sino la constancia del actuar divino. Esta conducción soberana de la historia prepara el camino para la revelación central de la fe cristiana. Dios entra en el tiempo sin dejar de ser eterno. Cuando el Verbo se hace carne, no ocurre una disminución de Dios, sino una manifestación plena de quien Él siempre fue. Jesucristo no surge como una nueva idea sobre Dios, sino como la revelación definitiva de Dios al hombre. Todo lo que Dios reveló anteriormente encuentra en Cristo su explicación más clara. En Él, el carácter de Dios se hace visible: santidad sin concesiones, gracia sin relativización y verdad sin distorsión. La encarnación revela que Dios no solo gobierna a distancia, sino que se acerca para restaurar aquello que se perdió. Esta acción no es un gesto simbólico, sino un movimiento decisivo que redefine la relación entre Dios y la humanidad. La encarnación de Cristo revela un aspecto central del carácter de Dios: su disposición a revelarse de forma comprensible al ser humano. Al asumir la naturaleza humana, Dios no abandona su gloria, sino que la manifiesta de modo accesible. La vida de Jesús demuestra que Dios no es indiferente a la condición humana, sino que conoce sus limitaciones, dolores y fragilidades. Sin embargo, esta cercanía no diluye la santidad divina. Cristo vive plenamente sometido a la voluntad del Padre, mostrando que la verdadera humanidad solo se vive plenamente en obediencia a Dios. Así, la encarnación no solo revela quién es Dios, sino también revela quién el ser humano fue creado para ser. En Cristo, Dios presenta el modelo perfecto de vida alineada a su voluntad, sin distorsiones ni desvíos. Dentro de esta revelación, la cruz ocupa un lugar central. No puede ser comprendida solo como un instrumento de sufrimiento o injusticia histórica, sino como el punto donde justicia y gracia se encuentran de forma definitiva. En la cruz, Dios no ignora el pecado ni relativiza su santidad. Él trata el pecado con seriedad absoluta, asumiendo sobre sí mismo las consecuencias de aquello que separa al hombre de Dios. Al mismo tiempo, la cruz revela un amor que no retrocede ante el costo. Este acto no nace de emoción o reacción, sino de la fidelidad de Dios al plan eterno establecido antes de la creación. La cruz expone la profundidad del pecado humano y simultáneamente la profundidad de la gracia divina. En ella, Dios se revela como justo y salvador, sin contradicción. La resurrección de Cristo confirma que la cruz no fue el fin, sino el cumplimiento del propósito de Dios. Al resucitar, Dios declara públicamente que el sacrificio fue aceptado y que el poder del pecado y de la muerte fue vencido. Este acto no es solo un evento extraordinario, sino una afirmación teológica decisiva. Dios es Señor sobre la vida y sobre la muerte. La resurrección revela que el plan eterno no termina en la redención individual, sino que apunta a la restauración de toda la creación. En Cristo
Cristo resucitado, Dios inaugura una nueva realidad, en la cual la vida ya no está sujeta al dominio definitivo de la muerte. Esta verdad redefine la esperanza del pueblo de Dios, no como huida del mundo, sino como expectativa de transformación completa según la voluntad divina. A partir de esta obra consumada, Dios pasa a revelar su acción continua por medio del Espíritu Santo. El Espíritu no surge como sustituto de Cristo, sino como aquel que aplica en el presente aquello que fue realizado de una vez por todas. Él convence al ser humano del pecado, revela la verdad y conduce a la comprensión correcta de quién es Dios. Esta actuación no es emocional ni desordenada, sino profundamente alineada con la revelación ya dada. El Espíritu no crea un nuevo mensaje, Él ilumina el mensaje eterno. De esta manera, Dios continúa actuando en la historia, no con nuevas verdades, sino con la aplicación viva de la verdad revelada. La fe cristiana se sostiene en esta acción divina continua, que transforma el interior del ser humano para alinearlo con el propósito eterno de Dios. Esta acción del Espíritu Santo revela que la transformación espiritual no es resultado del esfuerzo humano, sino de la iniciativa divina. Dios no solo declara justo al hombre, Él lo conduce a un proceso real de conformación a su voluntad. La Escritura deja claro que el nuevo nacimiento no es un cambio externo de comportamiento, sino una obra interior realizada por Dios. El corazón, antes inclinado a la autonomía, pasa a ser orientado por la verdad. Esto muestra que la fe cristiana no se limita a aceptar informaciones sobre Dios, sino que implica sumisión a aquello que Dios hace en el interior del ser humano. El Espíritu actúa para alinear la mente, la voluntad y los afectos a la revelación divina. De esta forma, Dios no solo salva del juicio, sino que restaura la capacidad del hombre de vivir en comunión con Él. Esta restauración evidencia otro aspecto esencial del carácter de Dios, su paciencia al tratar con el proceso humano. Aunque la obra de Cristo es completa, la transformación del individuo ocurre de forma progresiva en el tiempo. Dios no ignora las limitaciones humanas, sino que trabaja en ellas con firmeza y gracia. Él confronta el pecado, corrige el camino y sostiene el crecimiento espiritual. Este proceso revela que Dios no está interesado solo en decisiones momentáneas, sino en una vida entera moldeada por la verdad. La santificación, por lo tanto, no es una exigencia arbitraria, sino la consecuencia natural de una relación restaurada con Dios. Él forma un pueblo que refleja su carácter no por imposición externa, sino por transformación interna, guiada por su presencia continua. Al formar este pueblo, Dios revela que su obra no es individualista, sino comunitaria. Desde el inicio de la revelación bíblica, Él llama personas para vivir en alianza, no de forma aislada, sino como parte de un cuerpo conducido por su verdad. La fe bíblica nunca fue pensada como una experiencia privada desconectada de la vida común. Dios establece un pueblo que aprende, crece y es confrontado en conjunto. Esta dimensión comunitaria revela que Dios trabaja por medio de relaciones, enseñanza y corrección mutua. La comunidad de la fe se convierte así en un espacio donde la verdad revelada es vivida y testimoniada. No se trata de perfección colectiva, sino de sumisión conjunta a la autoridad de Dios. El pueblo de Dios existe para reflejar su gloria de forma visible en el mundo. Esta comunidad vive bajo la expectativa de la consumación del plan eterno de Dios. La Escritura apunta a un futuro que no es incierto ni simbólico, sino determinado por la voluntad divina. Dios conduce la historia hacia un desenlace en el cual su justicia será plenamente manifestada y su redención completamente revelada. Este futuro no nace del optimismo humano, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas. La esperanza cristiana no está fundamentada en las circunstancias presentes, sino en la certeza de que Dios cumplirá todo lo que determinó. Esta perspectiva moldea la forma en que el creyente vive en el presente, pues la fe pasa a ser orientada por la eternidad. Dios no solo inició la historia, Él garantizó su fin, y ese fin está alineado con su carácter santo y soberano. Esta certeza del fin establecido por Dios revela que el tiempo no avanza de forma desordenada. La Escritura presenta a un Dios
Dios que actúa en la historia con dirección clara, incluso cuando esa dirección no es percibida inmediatamente por el ser humano. El aparente retraso en el cumplimiento de las promesas no indica ausencia de Dios, sino que confirma su soberanía sobre el tiempo. Dios no se apresura ni se retrasa. Él actúa en el momento exacto determinado por su voluntad. Esta verdad confronta la impaciencia humana y corrige la tendencia de medir a Dios por las circunstancias visibles. La fe bíblica aprende a confiar no solo en lo que Dios hace, sino también en el ritmo en que Él actúa. El tiempo, que para el hombre es fuente de ansiedad, para Dios es instrumento de revelación y cumplimiento. Al tratar el tiempo de esta manera, Dios revela que su soberanía no elimina la responsabilidad humana. La Escritura mantiene en clara tensión la autoridad absoluta de Dios y el llamado a la obediencia del hombre. Dios gobierna, pero el ser humano responde. Esta respuesta no altera el plan eterno, sino que revela el estado del corazón ante la verdad. La obediencia en la fe bíblica no es un medio de negociación con Dios, sino evidencia de sumisión a su autoridad. Cuando Dios llama, la fe llama a la transformación de la mente y de la conducta. Ignorar este llamado es rechazar no solo una instrucción moral, sino la propia revelación de quién es Dios. Así, la vida humana adquiere un peso espiritual real, pues cada respuesta a la verdad se inserta dentro del gobierno soberano de Dios. Esta relación entre soberanía divina y respuesta humana revela que Dios no trata al hombre como un espectador pasivo de la historia. Aunque todo esté bajo su gobierno, Dios llama al ser humano a oír, comprender y alinearse con la verdad revelada. La fe bíblica no es un asentimiento ciego, sino una respuesta consciente a aquello que Dios hizo conocer. A lo largo de las Escrituras, Dios habla, revela, instruye y advierte, dejando claro que sus palabras exigen posicionamiento. La revelación nunca es neutra, confronta, corrige y dirige. Cuando Dios se revela, lo hace para ser conocido y obedecido. Ignorar esta revelación no es una falla intelectual, sino una elección espiritual. Así, Dios se muestra justo al juzgar, pues su voluntad fue hecha clara y accesible. Esta claridad de la revelación divina también expone la limitación de la sabiduría humana. La Escritura afirma repetidamente que el hombre, por sí mismo, no alcanza el conocimiento de Dios de forma plena, no por falta de capacidad intelectual, sino por causa de un corazón inclinado a la autonomía. Dios, por lo tanto, necesita revelarse para que sea verdaderamente conocido. Esto establece un principio fundamental de la fe cristiana. El conocimiento de Dios no se conquista, se recibe. Dios habla porque el hombre no podría llegar a Él por sí solo. Esta iniciativa divina demuestra gracia y autoridad al mismo tiempo. Dios no negocia su verdad, sino que la ofrece con claridad. Corresponde al ser humano acoger esta revelación con humildad, reconociendo que toda comprensión verdadera comienza cuando Dios decide hablar. Cuando Dios habla, su palabra no viene solo para informar, sino para formar. La revelación bíblica presenta la palabra de Dios como viva, eficaz y activa en la realidad humana. No vuelve vacía, pues cumple exactamente aquello para lo cual fue enviada. Esto significa que oír la palabra de Dios es entrar en contacto con una acción divina en curso. Dios habla para crear fe, corregir caminos y alinear vidas a su propósito eterno. La palabra no se ajusta al hombre. El hombre es llamado a ajustarse a la palabra. Esta dinámica revela la autoridad de Dios como Señor de la verdad. Su palabra no depende de la aceptación humana para ser verdadera, pero su aceptación determina el impacto que tendrá en la vida de quien la oye. Esta autoridad de la palabra divina también establece un criterio claro de discernimiento espiritual. Dios no se revela de manera confusa ni contradictoria. Aquello que Él revela mantiene coherencia con su carácter y con todo lo que ya fue dicho. Por eso, la Escritura interpreta la propia Escritura. La fe cristiana no se basa en impresiones subjetivas, sino en la revelación objetiva de Dios registrada y preservada. Esto protege al pueblo de Dios de distorsiones y falsas interpretaciones que surgen cuando la experiencia personal se convierte en el criterio principal. Dios no cambia su verdad para acomodar deseos humanos. Él llama al hombre a ser transformado por la renovación de la mente, alineando el pensamiento
cumplimiento con aquello que ya fue revelado. Así, la autoridad final permanece en Dios, no en la percepción humana. Esta centralidad de la revelación muestra que Dios no permite que su verdad sea moldeada por el tiempo o la cultura. Aunque la historia avance y los contextos cambien, Dios permanece el mismo y su palabra continúa siendo válida y suficiente. La Escritura no acompaña el cambio de los valores humanos, los confronta. Dios revela quién Él es para establecer un patrón por el cual todo debe ser evaluado. Esto explica por qué la fe bíblica frecuentemente entra en conflicto con los sistemas humanos de poder, moral y significado. Dios no negocia su santidad ni adapta su voluntad para ser aceptado. Al revelarse, Él invita al hombre a abandonar criterios propios y a someterse a la verdad que procede de Él. Esta sumisión no oprime, libera de la inestabilidad de una vida sin fundamento eterno. Esta verdad también redefine el concepto de libertad. En la perspectiva bíblica, la libertad no es autonomía absoluta, sino alineación con el propósito de Dios. El ser humano no se vuelve libre al alejarse de Dios, sino al regresar al orden para el cual fue creado. Cuando Dios gobierna, no anula la vida, la organiza. La obediencia en este contexto deja de ser vista como pérdida y pasa a ser comprendida como protección y dirección. Dios no restringe por capricho, sino que orienta por sabiduría. Su voluntad revela el camino que conduce a la vida plena, aunque ese camino confronte deseos inmediatos. Así, la verdadera libertad nace cuando el hombre reconoce la autoridad de Dios y elige vivir bajo ella. Al afirmar su autoridad de esta manera, Dios revela que su gobierno es inseparable de su carácter. Él no ejerce poder de forma arbitraria, sino según justicia, verdad y fidelidad. La Escritura presenta a un Dios que no solo define lo que es correcto, sino que actúa de acuerdo con aquello que declara. Su voluntad no cambia conforme a intereses, presiones o circunstancias. Esto establece seguridad espiritual para aquellos que lo conocen, pues la confianza no está en decisiones imprevisibles, sino en un carácter inmutable. Dios no actúa por impulso ni por reacción. Todo lo que hace refleja quién Él es. Conocer a Dios, por lo tanto, no es solo comprender sus acciones, sino reconocer la coherencia perfecta entre su naturaleza y su gobierno. Esta coherencia divina también aclara el significado del juicio en las Escrituras. El juicio de Dios no es expresión de inestabilidad emocional, sino manifestación de su justicia. Dios juzga porque es santo y porque toma en serio aquello que reveló como verdad. El juicio no contradice el amor de Dios, lo confirma. Un Dios que ignora el mal no sería justo ni digno de confianza. A lo largo de la revelación bíblica, el juicio aparece como respuesta necesaria al rechazo consciente de la verdad. No ocurre por falta de misericordia, sino a pesar de la misericordia ofrecida. De esta manera, el juicio revela que Dios respeta la seriedad de las elecciones humanas y mantiene su palabra hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo que el juicio revela la seriedad de la santidad divina, la Escritura también deja claro que Dios no tiene placer en la condenación. Su voluntad es que el hombre se vuelva a Él y viva. Esta disposición revela a un Dios paciente, que advierte antes de actuar y llama antes de juzgar. La historia bíblica está marcada por invitaciones constantes al arrepentimiento, mostrando que Dios ofrece tiempo y oportunidad para la respuesta. El arrepentimiento, en este contexto, no es mero remordimiento, sino cambio de dirección ante la verdad revelada. Dios llama al hombre a reconocer su condición y a someterse nuevamente a su gobierno. Este llamado revela que la justicia divina no es fría ni distante, sino acompañada de misericordia real, ofrecida de forma clara y accesible. Esta misericordia encuentra su expresión más completa en la obra de Cristo, que se presenta como el mediador entre Dios y los hombres. En Cristo, Dios no solo anuncia el camino de la reconciliación, sino que lo establece de forma definitiva. La reconciliación no ocurre por esfuerzo humano, sino por la iniciativa divina que remueve aquello que separaba al hombre de Dios. Este acto revela que Dios no relativiza su santidad para salvar, sino que satisface su justicia al mismo tiempo que ofrece gracia. La mediación de Cristo muestra que el acceso a Dios no se construye
construye por mérito, sino que es concedido por redención. Así, Dios se revela como aquel que resuelve en sí mismo el problema que el hombre no podría resolver. A partir de esta reconciliación, la Escritura revela que la vida delante de Dios pasa a estar marcada por una nueva identidad. El ser humano no es solo perdonado, es reposicionado espiritualmente. En Cristo, Dios redefine quién es el hombre y a quién pertenece. Esta nueva condición no elimina la realidad del mundo caído, pero establece una nueva relación con él. El creyente pasa a vivir en el tiempo presente con conciencia eterna, sabiendo que su vida no está limitada a las circunstancias visibles. Dios revela que la fe no es huida de la realidad, sino una nueva forma de habitarla bajo su gobierno. Esta identidad moldea decisiones, valores y prioridades, pues ahora todo se vive delante de Dios y para Dios. Esta nueva vida también trae consigo un llamado claro a la perseverancia. La Escritura no presenta la fe como un camino exento de desafíos, sino como una caminata sostenida por la fidelidad de Dios. El creyente es llamado a permanecer firme en la verdad revelada, incluso cuando el contexto es adverso. Esta perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la confianza en el carácter de Dios. Él sostiene a aquellos a quienes llamó y completa la obra que inició. Esta verdad ofrece seguridad sin producir pasividad. El creyente vive con responsabilidad, sabiendo que Dios actúa, pero también exige fidelidad. Así, la vida de fe se desarrolla como respuesta continua a la gracia recibida. Esta perseverancia revela que Dios no llama al hombre a una fe momentánea, sino a una vida orientada por la verdad. La Escritura muestra que la fe genuina se manifiesta en la constancia, no en la ausencia de luchas. Dios permite que el camino incluya desafíos para revelar la profundidad de la confianza depositada en Él. Las pruebas no anulan la fidelidad divina, la evidencian. Al sostener al creyente en medio de las dificultades, Dios demuestra que su gracia es suficiente y su presencia es real. La vida de fe, por lo tanto, no se define por el confort, sino por la dependencia continua de Dios. Esta dependencia moldea el carácter y ajusta el corazón a la voluntad divina. En este proceso, Dios también revela que su propósito no se limita al individuo, sino que alcanza el testimonio ante el mundo. La vida transformada pasa a reflejar la verdad de Dios de forma visible y concreta. La Escritura afirma que Dios glorifica su nombre al formar un pueblo que vive de modo distinto, no por superioridad moral, sino por sumisión a su verdad. Este testimonio no se construye por discursos, sino por una vida coherente con aquello que fue revelado. Dios actúa para que su gloria sea conocida y usa vidas transformadas como instrumentos de ese propósito. Así, la fe se hace visible no para exaltar al hombre, sino para señalar a Dios. Este testimonio revela que Dios no actúa de forma desconectada de la realidad cotidiana. La fe bíblica no se restringe a momentos específicos, sino que permea toda la vida. Dios se revela como Señor de cada esfera de la existencia humana, orientando decisiones, relaciones y prioridades. Nada queda fuera del alcance de su autoridad. La Escritura enseña que vivir delante de Dios significa reconocer su presencia constante, incluso cuando no hay señales extraordinarias. La fidelidad diaria, silenciosa y continua, es presentada como expresión genuina de una vida transformada. Dios no busca actuaciones espirituales, sino corazones alineados a la verdad revelada. Esta comprensión conduce a una vida marcada por responsabilidad y reverencia. A lo largo de esta caminata, Dios también enseña que la madurez espiritual implica discernimiento. No todo lo que parece correcto a los ojos humanos corresponde a la voluntad divina. Por eso, Dios llama a su pueblo a crecer en el entendimiento de la verdad, aprendiendo a distinguir entre lo que es pasajero y lo que es eterno. Este discernimiento no nace de la intuición, sino del contacto constante con la revelación de Dios. La Escritura forma la mente para evaluar correctamente la realidad. Dios no desea un pueblo guiado por impulsos, sino por convicciones firmadas en la verdad. Así, la madurez espiritual se manifiesta en la capacidad de permanecer fiel incluso cuando la presión del contexto apunta en otra dirección. Este llamado al discernimiento
discernimiento revela que Dios valora la responsabilidad espiritual de aquellos que lo siguen. La fe bíblica no es infantil ni ingenua, es firme, consciente y fundamentada en la verdad revelada. Dios no incentiva una espiritualidad basada en emociones inestables, sino en convicciones sólidas. Él forma un pueblo capaz de comprender el tiempo en que vive sin ser moldeado por él. Esto exige atención, vigilancia y compromiso con la verdad. La Escritura muestra que Dios honra a aquellos que buscan entendimiento y permanecen fieles a su palabra. Esta fidelidad no aísla al creyente del mundo, sino que lo capacita para vivir en él sin perder su identidad delante de Dios. Al mismo tiempo, Dios revela que esta fidelidad no elimina la necesidad de humildad. Cuanto más el hombre conoce la verdad, más consciente se vuelve de su dependencia de Dios. El conocimiento verdadero no produce arrogancia espiritual, sino temor reverente. La Escritura confronta la idea de autosuficiencia y reafirma que toda comprensión proviene de Dios. Él resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Esta postura interior preserva el corazón alineado a la voluntad divina e impide que la fe se transforme en formalismo. Dios no se revela para exaltar al hombre, sino para llevarlo a reconocer cada vez más quién es Dios y quién el hombre no es sin él. Esta humildad delante de Dios revela que la fe verdadera produce dependencia continua, no autoconfianza espiritual. La Escritura enseña que todo crecimiento genuino ocurre cuando el hombre reconoce sus límites y confía en la suficiencia de Dios. No es la fuerza de la fe la que sostiene al creyente, sino el objeto de la fe. Dios no llama al hombre a confiar en su capacidad de creer, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Esta verdad corrige la tendencia humana de transformar la fe en mérito personal. La confianza bíblica descansa en quién es Dios, no en el desempeño espiritual del individuo. Así, la vida delante de Dios se convierte en un ejercicio constante de entrega y dependencia. Esta dependencia también redefine la manera en que el sufrimiento es comprendido. La Escritura no presenta el sufrimiento como señal de la ausencia de Dios, sino como una realidad que puede ser usada por Él para cumplir sus propósitos. Dios no desperdicia el dolor, ni permite el sufrimiento de forma desordenada. Incluso cuando el hombre no comprende plenamente el motivo, Dios sigue siendo soberano y presente. El sufrimiento, a la luz de la revelación, se convierte en instrumento de maduración y alineación con la voluntad divina. Esto no minimiza el dolor, pero lo encuadra dentro de un propósito mayor. Dios se revela como aquel que sostiene, consuela y conduce incluso en los momentos en que sus acciones parecen silenciosas. Esta comprensión del sufrimiento conduce a una visión más profunda de la fidelidad de Dios. La Escritura revela que Dios permanece el mismo independientemente de las circunstancias. Él no se acerca solo en los momentos de alivio, ni se aleja en los tiempos de dolor. Su presencia no se mide por el confort experimentado, sino por la certeza de su promesa. Dios sostiene a su pueblo incluso cuando no elimina inmediatamente las dificultades. Esta constancia revela que la fe no se apoya en resultados visibles, sino en la confianza en el carácter inmutable de Dios. El creyente aprende que Dios continúa siendo bueno, justo y soberano, incluso cuando la realidad parece contradecir esta verdad. Esta convicción fortalece la fe y profundiza la comunión con Dios. Esta fidelidad divina también se manifiesta en la forma en que Dios preserva su verdad a lo largo de las generaciones. La Escritura no depende de modas espirituales ni de interpretaciones pasajeras para permanecer relevante. Dios guarda su revelación y la hace atravesar el tiempo con claridad y autoridad. Esto demuestra que la fe cristiana no está anclada en experiencias aisladas, sino en una verdad que permanece firme. Dios no cambia su palabra para acompañar la cultura. Él llama a la cultura a ser confrontada por su palabra. Esta preservación revela el cuidado de Dios por su pueblo, garantizando que la verdad necesaria para la salvación y la vida delante de Él continúe accesible. Así, cada generación es llamada a oír nuevamente aquello que Dios ya reveló. Al llamar a cada generación a oír su revelación, Dios deja claro que su palabra
exige respuesta en el presente. La verdad bíblica no es solo un registro del pasado, sino una convocatoria continua a la obediencia. Dios habla hoy con la misma autoridad con que habló al principio. Ignorar esta voz no es neutralidad espiritual, sino resistencia a la verdad. La Escritura confronta al lector en cualquier tiempo, pues trata de realidades eternas que atraviesan contextos históricos. Dios no se limita a informar sobre quién Él fue. Él se presenta como aquel que es y que gobierna ahora. Esta actualidad de la revelación muestra que la fe no pertenece a una época específica, sino a todos los que se colocan delante de Dios con reverencia y disposición para oír. Esta convocatoria continua revela que Dios desea formar un pueblo atento a su voz. La escucha en la fe bíblica no es pasiva, sino activa y obediente. Oír a Dios implica ajustar la vida a aquello que fue revelado. La Escritura muestra que el mayor riesgo espiritual no es la ignorancia momentánea, sino la familiaridad sin obediencia. Dios no se agrada de un conocimiento que no transforma. Él llama a su pueblo a guardar su palabra en el corazón y a practicarla en la vida cotidiana. Esta práctica no es legalismo, sino respuesta natural a un Dios que se reveló con claridad. La obediencia se convierte así en expresión visible de una fe viva y verdadera. Esta obediencia revela que la fe bíblica implica alineación continua entre creencia y práctica. Dios no separa aquello que el hombre confiesa de la forma en que vive. La Escritura presenta la vida delante de Dios como una respuesta integral a la verdad revelada. Creer en Dios implica someter pensamientos, elecciones y actitudes a su voluntad. Esta integración impide que la fe se convierta solo en discurso religioso. Dios llama al hombre a vivir de modo coherente con aquello que afirma conocer. Esta coherencia no nace de la perfección humana, sino de la disposición sincera de dejarse corregir por la palabra. Dios trabaja en este proceso para formar un pueblo cuya vida confirme la verdad que proclama. En este contexto, Dios revela que la disciplina espiritual forma parte de su cuidado. La corrección divina no es señal de rechazo, sino de pertenencia. La Escritura muestra que Dios disciplina a aquellos a quienes ama, no para destruir, sino para restaurar. Esta disciplina expone áreas desalineadas y llama al hombre de vuelta a la verdad. Puede ser incómoda, pero siempre lleva un propósito redentor. Dios no ignora el desvío, pues conoce sus consecuencias. Al corregir, Él demuestra compromiso con la formación del carácter. Así, la disciplina se convierte en expresión de la fidelidad de Dios, que no abandona su obra ni permite que permanezca distorsionada. Esta fidelidad correctiva revela que Dios está comprometido con el resultado final de aquello que comenzó. Él no solo inicia la obra de la fe, sino que la conduce hasta su plena madurez. La Escritura afirma que Dios perfecciona aquello que le pertenece, trabajando de forma constante, aunque muchas veces imperceptible. Esta acción continua demuestra que la transformación espiritual no depende de la constancia humana, sino de la perseverancia divina. Dios conoce el fin desde el principio y actúa en el presente a la luz de ese fin. Esta verdad trae seguridad espiritual, pues la esperanza no está en la capacidad del hombre de permanecer fiel, sino en la fidelidad de Dios en sostener y concluir su obra. Esta seguridad, sin embargo, no conduce a la acomodación, sino al temor reverente. Saber que Dios gobierna y conduce todas las cosas no anula el llamado a la vigilancia espiritual. La Escritura enseña que la confianza en Dios camina junto con la responsabilidad. El creyente es llamado a permanecer atento, consciente de que vive delante de un Dios santo. Este temor no es miedo paralizante, sino reconocimiento de la grandeza divina. Preserva el corazón de la superficialidad y mantiene la fe centrada en Dios, no en beneficios temporales. Así, la vida espiritual se desarrolla en equilibrio entre descanso en la soberanía divina y compromiso serio con la verdad revelada. Este temor reverente orienta la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo delante de Dios. La Escritura revela que la verdadera comprensión de la vida comienza cuando el hombre reconoce su posición correcta, criatura delante del Creador. Dios no existe
hombre para servir a los propósitos humanos. El hombre existe para vivir según el propósito de Dios. Esta inversión de perspectiva corrige gran parte de las distorsiones espirituales. Cuando Dios es colocado en el centro, la vida encuentra orden. Cuando el hombre ocupa ese lugar, surgen confusión y frustración. La fe bíblica llama al lector a abandonar la ilusión de control y a reconocer la soberanía divina como fundamento seguro. Este reconocimiento no disminuye el valor humano, sino que lo reposiciona correctamente dentro del plan eterno. Al revelar este orden, Dios también redefine el significado de éxito y fracaso. La Escritura no mide la vida por criterios inmediatos de prosperidad o reconocimiento, sino por la fidelidad a la voluntad de Dios. Una vida exitosa, a la luz de la revelación, es aquella vivida en obediencia, incluso cuando los resultados visibles parecen limitados. Dios evalúa el corazón, no las apariencias. Esta verdad libera al ser humano de la presión de justificarse ante el mundo. La aprobación que realmente importa viene de Dios, que ve lo oculto y conoce las motivaciones. Así, la fe conduce a una vida más simple, pero más profunda, orientada por la eternidad y no por expectativas pasajeras. Esta orientación hacia la eternidad revela que Dios llama al hombre a vivir con conciencia del fin hacia el cual todas las cosas se dirigen. La Escritura enseña que la vida presente no es definitiva, sino transitoria. Dios no esconde esta verdad, la revela para ajustar prioridades y expectativas. Vivir delante de Dios es reconocer que cada decisión lleva peso eterno. Esto no genera ansiedad, sino responsabilidad consciente. El tiempo deja de ser solo sucesión de días y pasa a ser espacio concedido por Dios para la fidelidad. Esta perspectiva cambia la forma en que el hombre lidia con pérdidas, ganancias y elecciones. Todo pasa a ser evaluado a la luz de aquello que Dios reveló como permanente. Esta conciencia de lo eterno también aclara el valor de la esperanza cristiana. La esperanza bíblica no es deseo incierto, sino expectativa fundamentada en la promesa de Dios. Él no promete escape de la realidad, sino su renovación completa. La Escritura apunta a un futuro en el cual Dios restaurará plenamente aquello que fue afectado por el pecado. Esta restauración no es abstracta, sino concreta y definitiva. Dios no abandona su creación, la redime. Esta esperanza sostiene la fe en el presente, pues el creyente sabe que el sufrimiento no es la palabra final. La fidelidad de Dios garantiza que la historia camina hacia un desenlace alineado con su justicia y bondad. Esta certeza del desenlace planeado por Dios revela que la fe cristiana está firmada en algo que trasciende la experiencia inmediata. Dios no llama al hombre a interpretar la realidad solo por lo que es visible, sino por lo que fue prometido. La Escritura enseña que lo que se ve es temporal, mientras que aquello que Dios declaró es permanente. Esta perspectiva corrige la tendencia humana a absolutizar el presente. Dios gobierna no solo el ahora, sino aquello que aún no se manifestó. Confiar en Él es aceptar que no todo será comprendido en el tiempo presente, pero nada estará fuera de su control. Esta confianza sostiene el corazón cuando las respuestas no son inmediatas. Al conducir al hombre a esta confianza, Dios revela que la fe no elimina el misterio, sino que ofrece fundamento para atravesarlo. La Escritura no promete explicaciones completas para todas las situaciones, sino que garantiza la presencia fiel de Dios en todas ellas. El conocimiento humano permanece limitado, mientras que la sabiduría divina es plena. Reconocer esto no debilita la fe, la fortalece. Dios no llama al hombre a entenderlo todo, sino a confiar en aquel que entiende. Esta postura preserva el corazón de la arrogancia y de la frustración. La fe madura cuando aprende a descansar en el carácter de Dios, incluso cuando el camino no está totalmente claro. Este descanso en el carácter de Dios revela que la fe bíblica conduce a una paz que no depende de circunstancias favorables. La Escritura presenta a un Dios que gobierna incluso cuando el ambiente es inestable. La paz ofrecida por Dios no nace de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de su soberanía. Cuando el hombre comprende quién es Dios, aprende a vivir sin ser dominado por el miedo al futuro o por el peso del pasado. Esta paz no es pasividad, sino confianza activa. Dios no promete controlar cada detalle
detalle visible conforme al deseo humano, sino que garantiza su presencia fiel en cada etapa. Esta verdad sostiene la vida espiritual con firmeza silenciosa y profunda. Esta paz también redefine la forma en que el creyente lidia con el tiempo presente. En lugar de vivir consumido por la urgencia o la ansiedad, aprende a caminar con sobriedad y esperanza. Dios no apresura sus propósitos ni actúa por presión externa. La Escritura muestra que el actuar de Dios es siempre coherente con su carácter y su plan eterno. Confiar en esto libera el corazón de la inquietud constante. El tiempo pasa a ser vivido como don y responsabilidad, no como amenaza. Así, la vida cotidiana se convierte en espacio de fidelidad, donde cada día se vive delante de Dios, con reverencia y expectativa silenciosa. Esta fidelidad vivida en lo cotidiano revela que Dios se interesa por la totalidad de la vida humana, no solo por momentos considerados espirituales. La Escritura no divide la realidad entre sagrado y común. En todo se vive delante de Dios. Él gobierna el interior del corazón y también las elecciones prácticas del día a día. Esta comprensión confronta una fe fragmentada, limitada a rituales o palabras. Dios llama al hombre a reconocer su presencia en cada decisión, trabajo y relación. Vivir así no hace la vida más pesada, sino más consciente. Cada aspecto de la existencia pasa a ser orientado por la verdad revelada, y esto confiere sentido incluso a las tareas más simples. Al revelar este cuidado abarcador, Dios muestra que su propósito es formar un pueblo íntegro. Integridad, en la perspectiva bíblica, no es ausencia de fallas, sino coherencia entre la fe profesada y la vida vivida. Dios no exige perfección inmediata, sino verdad en el interior. Él conoce el corazón y trabaja en él con paciencia y firmeza. Esta obra interior evidencia que Dios no se contenta con apariencias religiosas. Él desea transformación real, que alcance motivaciones, intenciones y valores. La integridad se convierte así en fruto de la acción continua de Dios en el ser humano que se dispone a vivir bajo su autoridad. Dios permanece desde el comienzo hasta el fin de la revelación bíblica como el centro absoluto de todo lo que existe y acontece. Nada en las Escrituras apunta en última instancia al hombre sino a Dios. Su gloria no es un detalle secundario, sino el objetivo final de toda la creación y de la redención. Dios actúa para que sea conocido tal como Él es, santo, justo, fiel y soberano. La historia no avanza hacia la exaltación humana, sino hacia la manifestación plena de quien Dios siempre fue. Esta verdad reorganiza la fe, pues desplaza el foco de las necesidades inmediatas hacia la contemplación reverente del Señor. Conocer a Dios pasa a ser más importante que comprender los propios caminos, porque es en Él donde todo encuentra sentido. Al revelarse de esta manera, Dios llama al lector a una postura de silencio interior y sumisión. Delante de quien Dios es, cesan los intentos de control, explicación total o negociación espiritual. La Escritura conduce al hombre a reconocer que Dios no es solo objeto de estudio, sino Señor absoluto. Esta revelación no humilla al hombre, lo coloca en su lugar correcto. Es en este reconocimiento donde la fe madura y la vida se alinea con lo eterno. Dios no necesita ser defendido, explicado ni ajustado. Necesita ser reconocido y obedecido. Cuando esto sucede, la existencia humana deja de girar en torno a sí misma y pasa a ser orientada por la realidad mayor y definitiva. Dios es, Dios reina, y Dios conduce todas las cosas al cumplimiento perfecto de su voluntad. Esta centralidad absoluta de Dios conduce a una comprensión más sobria de la propia fe. La Escritura no presenta la fe como medio para alcanzar objetivos personales, sino como respuesta adecuada a la revelación de quién es Dios. Creer, en este sentido, no es usar a Dios para obtener algo, sino someterse a Él porque Él es digno. Dios no se adapta a las expectativas humanas. Él redefine esas expectativas. La fe deja de ser utilitaria y pasa a ser reverente. Este cambio es esencial, pues preserva la fe de volverse superficial o condicionada a resultados. Dios sigue siendo Dios incluso cuando no concede aquello que el hombre desea. Reconocer esto es señal de madurez espiritual y alineación con la verdad revelada. Esta madurez también se manifiesta en la forma en que el creyente lidia con el silencio de Dios. La Escritura muestra
muestra que no siempre Dios responde de manera inmediata o perceptible. El silencio divino no indica ausencia, sino soberanía. Dios continúa actuando incluso cuando no se hace notar. Aprender a confiar en este silencio es parte del crecimiento espiritual. El hombre descubre que su seguridad no está en la sensación de cercanía, sino en la certeza de la fidelidad de Dios. Esta confianza profundiza la fe, pues deja de depender de confirmaciones constantes y pasa a descansar en el carácter inmutable del Señor. Así, la relación con Dios se vuelve más firme, estable y centrada en la verdad. Esta confianza en el carácter inmutable de Dios conduce a una fe que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian. La Escritura revela que Dios no mide la fidelidad por resultados inmediatos, sino por la permanencia del corazón delante de Él. Hay momentos en que la obediencia no produce recompensas visibles, pero sigue siendo exigida. Dios forma un pueblo que aprende a permanecer no porque todo esté claro, sino porque Él es digno de confianza. Esta permanencia silenciosa honra a Dios, pues reconoce su soberanía por encima de la comprensión humana. La fe, entonces, deja de ser reactiva y se vuelve estable, sostenida por la verdad revelada y no por la variación de las situaciones. A lo largo de esta caminata, Dios también revela que el fin de la historia no estará marcado por la incertidumbre, sino por la manifestación plena de su gloria. La Escritura apunta al momento en que todo aquello que hoy es creído por la fe será plenamente revelado. Lo que ahora se conoce de forma parcial será visto con claridad. Dios no dejará nada inconcluso. Su justicia será plenamente reconocida, su fidelidad será incontestable y su presencia será definitiva. Esta promesa no sirve para alimentar especulaciones, sino para sostener la esperanza. El futuro pertenece a Dios y Él lo conducirá de manera coherente con todo lo que ya reveló acerca de sí mismo. Esta revelación del futuro confirma que la historia no avanza hacia el vacío, sino hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Todo lo que Él inició será llevado a plena consumación. La Escritura no deja espacio para la idea de un final indefinido o caótico. Dios permanece Señor hasta el último instante y nada escapa a su dominio. Esta certeza sostiene la fe en medio de las incertidumbres del presente. El creyente aprende que su esperanza no está en la estabilidad del mundo, sino en la fidelidad de Dios que gobierna el mundo. La historia, con todas sus tensiones, encuentra sentido cuando es vista a la luz de aquello que Dios prometió realizar. Ante esta certeza, la vida presente asume un carácter de preparación y vigilancia. La Escritura enseña que vivir a la luz del fin no genera miedo, sino responsabilidad consciente. Dios llama al hombre a vivir de forma atenta, sabiendo que cada día se inserta dentro de un plan mayor. Esta vigilancia no es ansiedad espiritual, sino prontitud obediente. El creyente no vive esperando señales extraordinarias, sino que permanece fiel en aquello que ya fue revelado. Dios no exige previsiones, sino perseverancia. Esta postura mantiene el corazón alineado a la verdad e impide que la fe se pierda en distracciones pasajeras. Esta perseverancia silenciosa revela que Dios valora la fidelidad cotidiana más que manifestaciones extraordinarias. La Escritura muestra que la mayor parte de la vida delante de Dios se vive lejos de los reflectores, en elecciones simples y repetidas. Dios no mide la fe por la intensidad momentánea, sino por la constancia a lo largo del tiempo. Permanecer fiel cuando nada parece cambiar es expresión de confianza madura. Esta fidelidad honra a Dios porque reconoce su soberanía incluso cuando los resultados no son visibles. El hombre aprende que vivir para Dios no es buscar experiencias raras, sino permanecer firme en la verdad ya revelada día tras día. Al conducir al hombre a esta constancia, Dios revela que su obra busca preparar el corazón para la comunión eterna. La vida presente no es el fin, sino el camino. Todo lo que Dios realiza en el interior del ser humano tiene como objetivo alinearlo con la realidad que será plenamente manifestada. La Escritura apunta a una comunión definitiva, en la cual no habrá más separación, duda ni conflicto espiritual. Esta esperanza no se construye sobre emoción, sino sobre promesa. Dios no solo promete un futuro,
prepara al hombre para él. Esta preparación ocurre ahora, en el tiempo, bajo la acción fiel de Dios, que conduce cada etapa con sabiduría perfecta. Esta preparación revela que la fe cristiana no trata solo del destino final, sino de la transformación presente. Dios no conduce al hombre a la eternidad sin antes trabajar profundamente su visión, sus afectos y su comprensión. La Escritura muestra que Dios forma un pueblo capaz de desearlo más que los beneficios que Él concede. Este amadurecimiento espiritual es esencial, pues ajusta el corazón a la realidad eterna. Dios no solo cambia circunstancias, cambia la forma en que el hombre percibe el tiempo, la vida y a sí mismo. La fe deja de estar centrada en lo inmediato y pasa a ser orientada por lo eterno, produciendo una reverencia silenciosa y profunda delante de Dios. En este punto se hace claro que toda la revelación bíblica conduce a una única conclusión: Dios es suficiente. Nada puede ser añadido a lo que Él es y nada puede sustituirlo. La Escritura no termina exaltando conquistas humanas, sino reafirmando la supremacía divina. Dios permanece cuando todo lo demás pasa. Esta verdad confronta el corazón con la realidad última de la existencia. Todo lo que el hombre construye es transitorio, pero aquello que Dios establece es eterno. Reconocer esto libera la fe de la ansiedad por el control y del miedo a la pérdida. Dios no solo sostiene la vida, Él es el fundamento de la propia realidad. Ante esta revelación, el lector es conducido no a una respuesta emocional, sino a un posicionamiento interior. La Escritura no fuerza conclusiones, presenta la verdad y llama a la sumisión. Dios se revela para ser reconocido como Señor absoluto. Esta revelación exige silencio, reverencia y realineamiento. La fe madura nace cuando el hombre deja de disputar el centro y permite que Dios ocupe el lugar que siempre le perteneció. No hay necesidad de prisa ni de ruido. La verdad revelada se impone por su propia autoridad, invitando al corazón a descansar en la soberanía de Dios. Así, toda la revelación bíblica converge en una certeza silenciosa y transformadora. Dios es, Dios gobierna y Dios conduce todas las cosas según su voluntad perfecta. La vida humana, con sus limitaciones y preguntas, encuentra sentido no en sí misma, sino en Dios. Esta verdad no solo informa, redefine la forma en que el hombre percibe el tiempo, la fe y la propia existencia. Delante del Dios eterno, soberano y fiel, el corazón aprende a aquietarse. Ya no hay necesidad de control, explicación total ni temor al futuro. Todo está en las manos de aquel que siempre fue, que es y que será.